2. Enrutamiento estático y dinámico. Competencias específicas. Identificar el enrutamiento estático y dinámico. Aplicar enrutamiento estático a una red WAN. Introducción. En esta unidad revisaremos el enrutamiento estático y dinámico, los principales protocolos a utilizar, la diferencia de utilizar cada uno de estos tipos de enrutamiento, sus ventajas y desventajas, y por último las métricas y instancias administrativas de los protocolos. Tema número 1. Enrutamiento estático. Las redes remotas se agregan a la tabla de enrutamiento mediante la configuración de rutas estáticas o la habilidad de un protocolo de enrutamiento dinámico. Cuando el IOS aprende sobre una red remota y la interfaz que usará para llegar a esta red, agrega la ruta a la tabla de enrutamiento siempre que la interfaz de salida esté habilitada. Una ruta estática incluye la dirección de red y la máscara de subred de la red remota, junto con la dirección IP del router del siguiente salto o la interfaz de salida. Las rutas estáticas se indican con el código S en la tabla de enrutamiento como se muestra en la siguiente figura. Aquí tenemos el ejemplo de una red estática donde se configuran los diversos equipos de red, en este caso el router 1, router 2, y tenemos dos rutas conectadas y una ruta estática generada a través de la dirección 192.168.3.0, ¿sí?, del equipo PC2, que hace un salto a través del router 1 con la dirección de red 192.168.2.2. Cuando usar rutas estáticas, se deben utilizar en los siguientes casos. La red está compuesta por pocos routers solamente. En tal caso, el uso de un protocolo de enrutamiento dinámico no presenta ningún beneficio sustancial. Una red se conecta a Internet solamente a través de un único proveedor de servicios de Internet, ISP. No es necesario usar un protocolo de enrutamiento dinámico a través de este enlace porque el ISP representa el único punto de salida hacia Internet. Una red extensa está configurada con una topología Hub and Spoke. Unas topologías Hub and Spoke comprenden una ubicación central del hub y múltiples ubicaciones de sucursales spokes, donde cada spoke tiene solamente una conexión al hub. Generalmente la mayoría de las tablas de enrutamiento contienen una combinación de rutas estáticas y rutas dinámicas. Sin embargo, como mencionamos antes, la tabla de enrutamiento debe contener primero las redes conectadas directamente, que se usan para acceder a estas redes remotas antes de poder utilizar un enrutamiento estático o dinámico. El enrutamiento dinámico. Las redes remotas pueden agregarse a la tabla de enrutamiento utilizando un protocolo de enrutamiento dinámico. Aquí en la figura siguiente, la red ha aprendido automáticamente desde R2 hasta el protocolo de enrutamiento dinámico RIP, donde el RIP fue uno de los primeros protocolos de enrutamiento IP y se analizará en los siguientes capítulos. Enrutamiento dinámico. Descubrimiento automático de las redes. El descubrimiento de redes es la capacidad de un protocolo de enrutamiento de compartir información sobre las redes que conocen con otros routers que también no estén usando el mismo protocolo de enrutamiento. En lugar de configurar rutas estáticas hacia redes remotas en cada router, un protocolo de enrutamiento dinámico permite a los routers obtener información automática sobre estas redes a partir de otros routers. Estas redes y el mejor camino hacia cada red se agrega a la tabla de enrutamiento del router y se indican como una red detectada por un protocolo de enrutamiento dinámico específico. Protocolos de enrutamiento IP. Existen varios protocolos de enrutamiento para IP. Estos son algunos protocolos de enrutamiento dinámico más comunes para enrutamiento de paquetes IP. Protocolo de información de enrutamiento RIP. Protocolo de enrutamiento de Gateway Interior IGRP. Protocolo de enrutamiento de Gateway Interior Mejorado EIGRP. Open Shortest Path First OSPF. Intermediate System to Intermediate System ISIS. Protocolo de Gateway Fronterizo BGP. Nuevamente recuerde que en la mayoría de los casos los routers contienen una combinación de rutas estáticas y dinámicas en las tablas de enrutamiento. Aquí tenemos un ejemplo de rutas estáticas, dinámicas y conectadas. Mostramos con el comando showIPRoute, donde nos muestra las rutas conectadas, ruta estática que habíamos comentado y la ruta dinámica con el protocolo de enrutamiento RIP. Ventajas. El uso de enrutamiento estático.
Antes de identificar los beneficios de los protocolos de enrutamiento dinámico, debemos considerar los motivos por los cuales usaríamos el enrutamiento estático. El enrutamiento dinámico ciertamente tiene múltiples ventajas en comparación con el estático. Sin embargo, el enrutamiento estático aún se usa en las redes en la actualidad. De hecho, las redes generalmente usan una combinación entre estático y dinámico. El enrutamiento estático tiene varios usos, principalmente entre ellos facilita el mantenimiento de la tabla de enrutamiento entre redes más pequeñas en las cuales no está previsto que crezcan significativamente. El enrutamiento desde y hacia redes de conexión única. Uso de una única ruta predeterminada que se usa para presentar una ruta hacia cualquier red que no tiene una coincidencia más específica con otra ruta en la tabla de enrutamiento. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Clasificación de protocolos de enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento se pueden clasificar en diferentes grupos según sus características. Los protocolos de enrutamiento que se usan con más frecuencia son RIP, un protocolo de enrutamiento interior vector distancia. IGRP, el enrutamiento interior vector distancia desarrollado por Cisco. OSPF, un protocolo de enrutamiento interior de Link State. ISIS, un protocolo de enrutamiento interior de Link State. EIGRP, el protocolo avanzado de enrutamiento interior vector distancia desarrollado por Cisco. BGP, un protocolo de enrutamiento exterior vector ruta. ¿Qué son las métricas? Propósito de una métrica. En algunos casos, un protocolo de enrutamiento obtiene información sobre más de una ruta hacia el mismo destino. Para seleccionar el mejor camino, el protocolo de enrutamiento debe poder evaluar y diferenciar entre las rutas disponibles. Para tal fin se usa una métrica. Una métrica es un valor utilizado por los protocolos de enrutamiento para asignar costos a fin de alcanzar las redes remotas. La métrica se usa para determinar qué ruta es más preferible cuando existen múltiples rutas hacia la misma red remota. Cada protocolo de enrutamiento usa su propia métrica. Por ejemplo, RIP usa el conteo de saltos. EIGRP usa una combinación entre ancho de banda y retardo. Y la implementación de OSPF de Cisco usa el ancho de banda. El conteo de saltos es la métrica más sencilla para hacer previsiones. El conteo de saltos se refiere a la cantidad de routers que debe atravesar un paquete para llegar a la red de destino. Para el router 3 en la figura, la red 172.16.3.0 se encuentra a 2 saltos o 2 routers de distancia. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Sí? Para pasar del router 1 al router 2 y al router 3 tiene que generarse 2 saltos, ¿sí? A través de los dos equipos. Parámetros de las métricas. Los diferentes protocolos de enrutamiento pueden usar diferentes métricas. Las métricas utilizadas por un protocolo de enrutamiento no es comparable con las métricas utilizadas por otro protocolo de enrutamiento. Dos protocolos de enrutamiento diferentes pueden elegir diferentes rutas hacia el mismo destino debido al uso diferente de métricas. El RIP elegirá la ruta con la menor cantidad de saltos, mientras que OSPF elegirá la ruta con el ancho de banda superior. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la comparación de saltos y el ancho de banda que utiliza OSPF. El campo métrica en la tabla de enrutamiento. Las métricas de cada protocolo de enrutamiento son RIP, conteo de saltos, IGRP y EIGRP, ancho de banda, retardo y confiabilidad y carga, IS, IS y OEPF, costo. Los protocolos de enrutamiento determinan el mejor camino en base a la ruta con las métricas más bajas. Consulte el ejemplo en la figura. Aquí los routers están usando el protocolo de enrutamiento RIP. La métrica asociada con una ruta determinada puede visualizarse mejor utilizando el comando showIPRoute. El valor de las métricas es el segundo valor en los corchetes para cada una entrada en la tabla de enrutamiento. En la figura R2 tiene una ruta hacia la red 192.168.8.0 que se encuentra a 2 saltos de distancia. Aquí tenemos el ejemplo utilizando el protocolo RIP, donde se hace los 2 saltos para generarse el ruteo desde R2 a través de la ruta 192.168.8.0. Administrativa.
La distancia administrativa define la preferencia de un origen de enrutamiento a cada origen de enrutamiento. Entre ellas, protocolos de enrutamientos específicos, rutas estáticas e incluso redes conectadas directamente. Se le asigna un orden de preferencia de la más preferible a la menos preferible, utilizando el valor de distancia administrativa. Los routers Cisco usan la función de distancia administrativa para seleccionar el mejor camino cuando obtienen información sobre la misma red de destino desde dos o más orígenes de enrutamiento diferentes. La distancia administrativa es un número entre 0 y 255. Cuanto menor es el valor, mayor es la preferencia del origen de ruta. Una distancia administrativa de 0 es la más preferida. Solamente una red conectada directamente tiene una distancia administrativa igual a 0 que no puede cambiarse. Es posible modificar la distancia administrativa para las rutas estáticas y los protocolos de enrutamiento dinámico. Una distancia administrativa de 255 indica que el router no considerará el origen de esta ruta y no se instalará en la tabla de enrutamiento. Conclusión. Las redes permiten la transmisión de paquetes con información. La rapidez y eficiencia de las redes dependerá del diseño establecido, así como de las configuraciones realizadas a los dispositivos de red. El enrutamiento es importante para que los paquetes viajen a través de la red y lleguen al destino de manera más rápida y sin tener pérdidas de información. El enrutamiento estático sirve para redes pequeñas en las cuales se conocen las direcciones de red y es posible establecer distancias y medir el tiempo en que viajarán los paquetes en la red. En cambio, el enrutamiento dinámico tiene el objetivo de utilizar protocolos de comunicación en los cuales el tiempo de envío y recepción de paquetes dependerá de las características de estos protocolos. RIP, EIGRP y USPF son protocolos de enrutamiento dinámico que se caracterizan por establecer criterios de priorización, métricas y instancias administrativas. En las siguientes unidades se revisará más a fondo los protocolos de enrutamiento dinámico, sus diferencias y su utilización en redes WAN. Presentador: Ingeniero Omar Fernando Alvarado Yáñez, docente de Área de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de Parral.